Hola, buenos días. Yo soy Tommy T y estamos en Rotten Prank. Hoy en un horario diferente, pero un gustazo de reencontrarnos, Edson. Yo Hola, feliz de Tommy. tenerte nuevamente. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Esta es la segunda sesión, ¿no? La segunda parte de nuestro conversatorio. Sí. Para los amigos que no te conocen todavía, Edson, ¿podrías contarnos así una breve resumen de lo que haces el día de hoy, antes de entrar a Claro, nuestra conversación gigante? claro. Para todos, yo soy ingeniero de redes. Llevo por ahí 12 años ya en esta industria, en la parte de networking, en la parte específicamente de Cisco. Me he especializado en Cisco. A lo largo de mi carrera, pues he sacado un par de certificaciones, logrando a la cúspide, como yo le digo, de mi sueño, que era obtener el CCIE, que recientemente, y ya vamos a hablar de eso, pues logré obtener mi especialidad de CCIE Enterprise en la rama de Cisco, ¿no? Aparte de esto, me he estado dedicando también a la parte de clases, en este caso dar capacitaciones o entrenamientos, también para obtener las certificaciones CCNA, CCNP, CCNP en diferentes ramas como Service Provider, Enterprise, Data Center, que es lo que me apasiona, ¿no? Más allá de que sí me gusta estar en esta área de implementar, pues también me gusta enseñar, también me gusta compartir los conocimientos, lo que uno aprende, las experiencias. Cuando uno hace lo que ama, pues al final del día, como dice el dicho, no es trabajo, ¿no? Uno lo hace por pasión. Y todas las cosas salen bien cuando tú lo haces con pasión. Qué bueno, Edson. Eso, entonces, sin más de largas aquí en nuestra conversación, vamos a hablar. Recuerdo, y estábamos hablando en off, que nuestra primera conversación fue en noviembre del 22. 2022, correcto. Dios. Y mira, casi un año y medio y nos sales con la sorpresa, pues, mira, ya tengo mi CCIE, ¿no? Y me lo explicabas y conversábamos sobre eso, tu grande sueño, y hoy día no quiero dejar también de escapar de felicitarte en directo por ese Gracias. grande logro que espero algún día obtenerlo también. Claro. Desde ese año y medio comencemos más o menos y hagamos un pensamiento así, decir, ¿qué hiciste? El planeamiento, ¿cómo fue el paso a paso para el día D? ¿No? ¿Cómo es que comenzó tu plan de estudios? Los altos y bajos que pasaron para que las personas entiendan un poco el gran desafío que conlleva esta certificación, ¿no? Sí, mira, en el 2022 hablamos, de hecho tú me preguntaste sobre el CCY, que si lo pensaba obtener, y bueno, los comentarios en aquel entonces fue de que no estaba en mis planes por el sacrificio que conlleva, porque sí es muy sacrificado a nivel de horas que se le tienen que invertir, horas y también dinero que se le tienen que invertir, es muy sacrificado, ¿no? Pero a final del 2023 tomé la decisión de que ya era tiempo, lo conversé con mi familia, obviamente primero tenía que conversar con mi familia por el tiempo en el que me iba a sumergir, horas, fines de semana, nocturnidades, en las madrugadas y dejar fuera cualquier actividad familiar. Y lo consulté con amigos y pues sí, ya era justo y necesario ir por el CCY, ¿no? Entonces, a partir de enero de este año, sí fue maratónica, porque sí me tocó, primero, repasar los temas, a pesar de que sí doy capacitaciones de Encore, en Arsi, SD-WAN, que sí tengo muy frescos, eh, todos los temas que conlleva el examen de CCY. Sí tuve que hacer un repaso
de cómo hacer las cosas más rápido, porque uno de los desafíos en el examen de CCIE es cómo implementar lo más rápido posible, porque si tienes un tiempo en la parte de implementación de 5 horas, en el que tienes que hacer muchas cosas en un periodo de tiempo muy corto. Entonces sí me tocó estudiar mucho, tomé la decisión, una vez ya hablé con mi familia, ya hablé con amigos, incluso en el trabajo, tuve que pedir días, que si me podía tomar ciertas horas o ciertos días a la semana en el cual pudiese dedicarle el tiempo al estudio. Entonces, ya que todo esto, los planetas se alinearon y todos me dijeron, sí, dale, te vamos a apoyar. Una vez conté con todo ese apoyo, pues ya pude tomar la decisión de, bueno, desde ahora, a levantarme a las 4 de la mañana a estudiar en mis horas de almuerzo, a estudiar en las noches, a estudiar sábado, a estudiar domingo, no salidas, no fiestas, no cumpleaños, no playa, etcétera, ¿no? Al final era nada, únicamente concentrado en estudiar, repasar los temas, en hacer prácticas, porque sí se tienen que hacer muchas prácticas, porque tienes que implementar, no tienes que hacerlo rápido. La idea es hacer escenarios en los cuales puedas implementar, y ahí sí involucra mucho el typing, ¿no? Tienes que saber teclear rápido todos los Quiero comandos. aprovechar, quiero aprovechar aquí, porque dijiste dos cosas importantes, ¿no? Dijiste, sí, la empresa me ayudó y surgió una necesidad. Esa necesidad, ese sentir de adquirir nuevos conocimientos, porque mucha gente dice, ahora tiro mis certificados CCNP, no, ahora tiro, no, ¿por qué no hago el CCIE? O sea, no es ni CCNA y quiere ir al CCNP, ¿no? O sea, sí, no impida que nada, pero todo hay un proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo es que salta esa necesidad? Porque no estamos hablando de salario ni de dinero, ¿no? Sí, las motivaciones, ¿no? Las motivaciones, la principal es realizarse uno profesionalmente, ¿no? Porque creo que todos los que comenzamos desde cero, comenzamos a descubrir el mundo de redes, ya sea porque nos contrataron en esa área o porque decidimos inscribirnos a un curso de CCNA y nos gustó. Creo que desde que estudiamos CCNA, los instructores en las academias o con compañeros de estudio o del trabajo, siempre comentan que la cúspide es CCIE, ¿no? Que todos aspiran. Yo creo que todos en algún momento que estudiamos CCNA, en ese primer año que estudiamos CCNA, creo que todos dijimos, quiero llegar a ser un CCIE, ¿no? Creo que todos escuchamos historias de una persona que es CCIE y uno siempre habla de alguien que conoce como que, es un súper profesional, él tiene un súper puesto, gana mucho dinero, y uno escucha muchas cosas, ¿no? Y además es la reputación, ¿no? O la credibilidad que el ingeniero tiene al obtener este tipo de certificación. Entonces, desde siempre quise, y por muchos años sí me concentré cuando estaba en CCNA, después que tuve mi CCNP, me concentré en eso, pero después de eso, pues pasan los años, ¿no? Uno tiene familia, trabajo, trata de tener su propio negocio, y hay muchas cosas en las cuales, pues, el tiempo no da. Uno se consciente de que no voy a poder invertirle el tiempo porque no puedo descuidar mi trabajo, no puedo descuidar el negocio, no puedo descuidar la familia. Y cuando uno ya tiene un orden, es muy difícil sacrificarlo, ¿no? Entonces yo estaba en esa etapa que ya estaba como muy cómodo, se puede decir, y trabajando en mis objetivos, y había dejado ya el CCIE a un lado, ¿no? Pero si llega uno a cuestionarse, ¿no? ¿Por qué no lo intenté? ¿O por qué no lo intento ahora? Y como uno va avanzando en edad también, o sea, uno llega a una cierta edad. El timing no es el mismo, ¿eh? Que dice, y si pasan otros 5 años, y si pasan otros 10 años y sigo solamente soñándolo, uno se comienza a cuestionar, ¿no? Y me comencé a cuestionar, ¿qué pasa si de aquí en 10 años sigo poniendo la misma excusa de que no tengo tiempo y al final no lo logro, no lo consigo? Entonces sí me puse mucho en qué pensar, en reflexionar de que sí ya debería ser hora de invertirle, ¿no?
Uno, porque es un sueño que uno siempre tiene, será mi sueño, tener el número mágico, como se le suele llamar en la comunidad, el número mágico de CCY. Dos, también muchas veces es como de forma indirecta la presión social. A ver, explícame eso, no, ¿cómo así? La presión social, porque muchas veces a uno le preguntan, ¿no? Oye, Edson, yo veo que tú Ya, tienes mucho conocimiento, sabes mucho, ¿por qué no vas por el CCI? ¿Por qué no sacas el CCI? ¿Por qué? O me dicen, si tienes mucha experiencia, ¿no? ¿Por qué no eres CCI? O yo pensé que claro. tuvieras CCI. Me hacen esos comentarios y me hacían muchos comentarios ya últimamente y yo, no Como soy que te CCI. ayudan a salir también un poco de esa zona de confort, ¿no? Que Ajá, tanto me correcto. estabas diciendo, Entonces, ¿no? sí, Claro. esa presión social sí me hizo reflexionar. Esa fue la que me hizo reflexionar, ¿no? Tantas preguntas de por qué no sacas el CCY, ¿no? Tú tienes el conocimiento y seguro lo pasas. Y bueno, ahí uno se cuestiona, creo que sí, Claro, podría ser. Y después uno se cuestiona si ya pasaron ¿por tantos qué años, no? no lo he intentado, o por qué no lo intento, igual y si lo paso, igual lo intento y no lo paso, pues no pasa nada, no lo tenía antes, no lo voy a seguir teniendo, pues tampoco. Entonces ya esa presión social, saber que ya pasaron bastantes años y que no he cumplido esa espinita, ¿no? Ese sueño profesional, sí me hizo reflexionar mucho. Ya por eso el año pasado fue que me puse ya, bueno, vamos a ver, quizás yo no lo he intentado lo suficiente y comencé con eso, ¿no? Hablar con la familia, pedir en el trabajo, si en el trabajo era posible el apoyo, igual a la Ahí quiero empresa. entrar, ahí quiero entrar de eso, porque me dices tú, ¿no? Mira, que cosas de trabajo, negocio y familia, ¿no? Entonces, cada vez hay más factores que determinan tu futuro, ¿no? Y claro está, cada uno tiene su tiempo, ¿no? A veces Correcto. el propio empresario, o sea, él no va a ir atrás de ti, ¿no? No va a ir, esto, ¿por qué no vas? Haces esto, lo otro, ¿no? Nosotros somos los que tenemos que tener esa aspiración, ¿no? Correcto. Pero a veces también nos frustramos porque la empresa con la cual, no digo que sea tu caso, eh, lo digo como ejemplo para que otras personas que creen que la empresa no les ayuda, o sea, mismo así, ir, ir con todo, ¿no? Pero claro está que también hay cómo negociar eso. Para todo es comunicación, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Tú lo sentiste muy fácil? ¿Cómo es que fue? Porque claro, yo como empresario veo la capacidad de Edson y definitivamente pues yo sé que si voy a apoyarlo o no, también, ¿no? Sí, no, la empresa fue muy accesible. O sea, les hablé de tanto de como una oportunidad, ¿no? Era una oportunidad que iba a ayudarme a mí profesionalmente, pero también incrementa la credibilidad de la empresa, ayuda a ganar más proyectos, ayuda al negocio, ¿no? Ayuda a darle más visibilidad al negocio y también yo tengo un crecimiento profesional, ¿no? La idea ahí es ganar, ganar. Entonces, así es Win-win. como yo se lo planteé a la empresa y pedí si podía tener bueno, les expliqué la dificultad y que si podía tomarme algunas horas o por lo menos un día a la semana en el cual yo pudiera entrar en este tipo de entrenamiento, ¿no? Bueno, es un autoestudio, pero que si podía tener esos días porque si no lo hago, hubiese sido imposible estudiar durante el día y es más sacrificado estar en la noche, en la madrugada, ya sabes que uno está desvelado o uno ya está cansado, es más difícil, ¿no? Pero no, ellos fueron muy accesibles, me dijeron, sí, te vamos a apoyar, creyeron, bueno, igual que mis amistades, personas cercanas, me dijeron, sí, vale, o sea, creemos que tú tienes la capacidad para hacer este examen, así que te vamos a apoyar. Y me dieron ese espacio, ¿no? Para poder estudiar. Eh, Eso fue muy importante, ese apoyo de la empresa e incluso ellos dijeron que me iban a cubrir lo del viaje, ¿no? Si gustas Ah, perfecto.
te cubrimos los gastos, ¿no? Eso es bastante importante. Siempre había una condición, ¿no? Te lo cubrimos siempre y cuando lo pases, ¿no? Entonces, yo pagué el viaje y al regresar, ya con el examen aprobado, pues ellos me hicieron el retorno de la inversión, ¿no? Como, sí, como basado en que lo pasé, ¿no? Como un premio, ¿no? Te vamos a devolver lo que invertiste. Eso fue muy bueno, el apoyo de mi familia también, el apoyo de mi esposa, que es la que más comprendía, pues obviamente llevamos 15 años de casados, ella sabe mucho de redes gracias a todo lo que yo le cuento, desde que estaba estudiando el CCNA hace 12 años, o sea, ya ¿Ella tenía... hace parte de Force Training o no? Sí, hace ciertas tareas, forma parte de la academia. Qué bueno, me alegra. De hecho, ella fue la que vio en el periódico el recorte en una academia local que estaban dando clases de Cisco. Y gracias a ella fue que yo me metí a estudiar la parte de Cisco, porque yo estaba en la universidad, pero en la universidad, iniciando la universidad, pero no sabía realmente al final a qué me iba a dedicar. Eh, entonces, sí me había metido en ingeniería de sistemas, pero realmente no sabía si me iba a ir por esa área como tal. No estaba en el primer año. Ella vio un recorte y me dijo, ¿por qué no te metes a este curso también? Y era un curso de CCNA. Y gracias a eso fue que comencé, ¿no? Y me gustó muchísimo lo de las redes. Al principio no entendí nada, te lo confieso. Cuando yo me metí a Qué bueno, CCNA, qué bueno que me lo cuentes. me metí No soy el único. al módulo 1 de CCNA, y no entendí nada. Creo que fui como Llegaste a las primeras. subnetting y trauma total. Eran los sábados en la mañana. Creo que era de 8 de la mañana a 12, era todos los sábados el curso, porque durante lunes a viernes tenía clases en la universidad y los sábados pues dedicaba a irme a este curso. Y me recuerdo que la primera clase introductoria, pues bien, pero conforme fueron pasando las clases de CCNA 1 y hablaban de protocolos y comenzaron a hablar de IPs y MAC y, y las configuraciones, te lo juro que creo que como la quinta clase me cuestioné, ¿qué estoy haciendo aquí? Dije que no le estoy entendiendo, pero nada al profesor, y, y todos los demás eran ya profesionales. Entonces, yo estaba en primer año de la universidad y todos los demás Eso, ya estaban trabajando en bancos, en empresas de gobierno, ya estaban trabajando con redes, ¿no? Con equipos. Y yo estaba pues de lo más perdido. Sin embargo, lo que hice fue leer todo este nuevo, voy a comenzar a leer otra vez y comencé a dedicarle horas de estudio, a estar leyendo, hasta que en algún momento ya me comenzó a hacer match y comencé a adelantarme en el curso, ¿no? Comencé a ser más participativo, a tratar de resolver más rápido los laboratorios y al final pues sí logré adaptarme. Ya en el módulo 2, que ya vimos muchas más configuraciones, ahí sí ya me enamoré, ¿no? De las redes. Ya le dedicaba mucho tiempo como si fuese un videojuego nuevo que has comprado de niño, ¿no? Ya agarraba el simulador Packet Tracer, ya comenzaba a estudiar y a tratar de adelantarme en los laboratorios y decirle al profesor que si no tenía laboratorios adicionales que podía resolver. Al final terminé el CCNA con muy buenas calificaciones, ¿no? Pero al principio sí yo me cuestioné y quizás por mi esposa me dijo que siguiera, lee y seguí, no porque yo iba a desistir. Y quién sabe a qué me estuviese dedicando hoy en día, ¿no? Si en esa quinta clase hubiera dicho, no le entiendo, ya no voy a chao. regresar, ya no voy a pagar el siguiente mes, quién sabe, ¿no? ¿Dónde estaría? Tal vez viendo servidores, o Claro, tal pero vez hubiese recuerda ido a otra que, carrera, no sé. recuerda que fue la mejor decisión hacer universidad y ir tras una certificación. Sí,
no todo mundo, o sea, tiene la visión de hacer esas dos cosas, ¿no? O sea, son dos desafíos muy diferentes, pero al final, pues cuando terminas la carrera no empiezas de cero, ¿no? Porque el mercado, el día de hoy, felizmente y felizmente no lo sé, cada uno tiene su realidad, se basa en certificaciones. O sea, si hay un cliente, para nosotros que trabajamos dentro de una integradora, o sea, exige certificación. No hay cómo no trabajar dentro de, Sí. de un partner de Cisco si es que no tiene certificado, ¿no? O sea, este es su mundo, ¿no? O Hoy sea, en no día hay sí. otra, no hay otra, ¿no? Y entonces, ese miedo, Edson, que tú sientes, o sea, yo lo he vivido también, ¿no? Cuando mi primera vez, y digo así, no entendí nada, profesor, o sea, y a veces también pasa eso, no sé si a ti también te pasa, vale, no he entendido con este, me compro un libro, vale, no lo entiendo, me compro otro libro, tal vez pido algunas referencias a unas amistades y me dice, ah, y con este libro sí entiendo, pero al final la suma de los dos libros pues te enseñan más, ¿no? A veces también pasa por Sí. ahí, ¿no? De hecho, esa fue mi estrategia para el CCNP, leer la currícula de NetAcad más el libro de certificación oficial, ir leyendo ambos al mismo tiempo, porque uno complementa muchas veces al otro en muchas cosas. Y recuerda que no todos aprendemos de la misma forma también, porque tengo amigos que aprenden nada más viendo tutoriales o con un profesor en línea, y hay otros que eso les aburre, que no pierden como la atención si es con alguien hablando y prefieren mucho más leerlo de un libro de texto, ¿no? Ver un libro de texto que estar viendo a alguien hablando. Y por el contrario, hay personas que lo contrario, ¿no? Prefieren más que alguien nos esté guiando, tener un tutor en vivo que les esté explicando del porqué de las cosas o los diferentes escenarios a estarlo leyendo en un libro. Y hay personas que ambas, ¿no? Yo digo que sí hay que tener una combinación ahí de quizás los puntos más difíciles siempre es mejor que un experto te explique, porque te va a explicar un escenario del por qué vas a implementar X cosa, y muchas veces en los libros esa expertise o esa experiencia no está plasmada en el texto, ¿no? Tú puedes leer, no sé, un protocolo Spanning Tree, nada más te dice Spanning Tree va a bloquear todos los puertos redundantes, ¿no? Y te va a dejar nada más un camino, pero no te dice muchas veces cuándo lo necesitas o cuando no lo necesitas o no deberías de utilizarlo o si deberías de utilizarlo o tipos de escenarios, ¿no? Entonces muchas veces la experiencia ayuda mucho cuando tienes un tutor en vivo. Entonces, Ahora que sí. tú, Ajá. ahora que hablando de tutor tú, y ahora que tienes expertise, ¿hace diferencia tener un mentor o no, Edson? Claro está, estamos hablando, no hablo de un coaching ni no, de esas cosas, no hablo de un mentor que ya sintió el dolor que estás sintiendo tú, ¿no? Sí, sí, La verdad, ayuda mucho. Ayuda mucho. A mí siempre me ha gustado las dos cosas, ¿no? Leer libros y si me puedo tener asesoría de algún experto, de algún profesional que ya esté certificado en la rama que yo espero certificarme, pues es bien, ¿no? Por ejemplo, para el CCY, si bien es cierto, tuve mis momentos de estar haciendo lectura, pero también tenía un compañero, bueno, un amigo que es SY y otro que es compañero del trabajo, y me apoyaba mucho con ellos también en la parte de experiencia de ellos, ¿no? En la parte de las implementaciones que ellos ya han hecho como SY y también en la experiencia que ellos tuvieron en su estudio para el examen, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho. Otra cosa que ayuda mucho es tener grupos de estudio, es tener personas con las cuales puedas compartir en lo que has estudiado. Eso me ayudó mucho también para el CCY. y déjame decirte, Edson, que yo vi un post tuyo en LinkedIn y la Sí. importancia y relevancia que debemos darle al LinkedIn, ¿no? O sea, yo he venido aquí al Perú y no veo eso lo que veo en Brasil, ¿sabes? O Uh-huh. sea, la gente no se preocupa mucho. Yo voy a tener una invitada también aquí y vamos a hablar de esas cosas, la relevancia que es el LinkedIn, ¿no? Porque realmente nos facilita la vida. A veces nos decimos, pero
quiero ir a tu empresa, ¿cómo que hago? Es solamente tener visibilidad ahí en la red esta de LinkedIn, que van a ir atrás de ti. Claro está que tienes que hacer tu trabajo en tu top hard skill para que puedan llamarte, ¿no? Las oportunidades que se te abren ahí, pues son infinitas, ¿no? Ya depende de cada uno trabajarlo, ¿no? Es Había correcto, una cosa sí. que había una cosa que antes que se me pase, que tú Sí. dijiste, hice muchos laboratorios con Packet Tracer y hay mucha gente que todavía se pregunta, no, yo quiero montar mi IF, ¿no? O sea, no sabe Ah, nada y está con CCNA empezando, no, que yo quiero IF, que yo quiero Final Lab, que no sé qué, no sé, o sea, más se concentra en esa situación que decir, oye, el Packet Tracer hace todo eso. O sea, si bien es cierto que yo para comprarme mi máquina, pues he sufrido, ¿no? Un tiempo para comprarme una buena máquina, ¿no? Y hay gente que a veces, porque escucha a otros que utilizan una super máquina, como que se desmotivan, ¿no? Y el día de hoy, pues estamos aquí para desvelar que el PX13 para mí todavía sigue siendo funcional para el CCNA. sí. Y ya te digo que cosas para el CCNP también, ¿ah? ¿Qué piensas de eso? No, es muy útil. El CCNA, perdón, el Packet Tracer no es que ya pasó de moda. O sea, el Packet Tracer es muy, muy útil para practicar para el CCNA. Incluso podría decir que un 70 por ciento de cosas del CCNP o laboratorios del CCNP se pueden seguir haciendo en Packet Tracer. Ayuda mucho cuando sí no tienes una máquina con recursos muy, muy altos como para estar montando simuladores que consumen mucha memoria RAM, como los principales, ¿no? GNS3, IBM, el CML de Cisco. Ellos consumen mucha memoria RAM, consumen muchísima memoria RAM dependiendo de las prácticas que tú quieras hacer. 16 gigas, 40 gigas, hasta 64 gigas, dependiendo si son laboratorios muy avanzados. Pero Packet Tracer funciona para aprender. Si estamos en aprendizaje, si estamos en CCNA, Packet Tracer tiene todo, todo. Incluso tiene cosas que no se pueden hacer en los otros simuladores, como por ejemplo la parte de wireless. Solamente Packet Tracer puedes utilizar para simular access points, simular wireless LAN controller, simular ese tipo de escenarios, solo Packet Tracer. Eso no lo puedes hacer en IBM, no lo puedes hacer en GNS3. No hay que subestimarlo porque si tiene unas funciones muy buenas que no están en otros simuladores. Por ejemplo, el rastreo de paquetes, que puedes ver cómo el paquete va viajando de una interfaz a otra, o si un router le está haciendo drop, que si quieres hacer eso en otros simuladores, no puedes hacerlo. Sí puedes abrir Warshard, pero igual vas a consumir mucha memoria RAM y dependiendo del equipo que tengamos, pues nos va a tener que hacer invertir o hacer modificaciones o cambiar de computadora, ¿no? Pero si es CNA, pueden utilizar Packet Tracer de principio a fin. Incluso los primeros temas del CCNP se pueden seguir haciendo con Packet Tracer. Ahora bien, en algún momento, si es muy necesario irnos a estos simuladores como IBM o GNS3, porque si tienen, por ejemplo, un repertorio más grande a nivel de troubleshooting de comandos, ¿no? De configuración tienen los mismos, pero a nivel de troubleshooting sí puedes saber cómo puedes ver otras cosas, pero eso ya es si vamos a certificaciones más especializadas, ¿no? O si quieres Mira, replicar escenarios reales. no, la primera pregunta que se me pasó es, ¿cuántas horas de estudio dedicabas al día? No sé si fue para CCNA, o sea, ¿hay mayor o menor tiempo para dedicarle dependiendo de cada certificación? Fíjate que siempre he aplicado el mismo método, que es estudiar 2 horas diarias, 2 horas al día fijas, no negociables Sí conmigo o mismo, sí, ajá. no negociables. Eh, el, no importa en qué momento del día, pero tienen que ser 2 horas. Y normalmente utilizo mucho cronómetros. Mi tiempo tiene que ser cronometrado. No es que, voy a empezar hoy, no sé, a las 5 de la tarde, No haces pero, un break. pero de repente, si no pongo cronómetro, te puedes distraer. Me vinieron a preguntar algo, voy a ir a tomar agua, voy a ir al baño y pues, eso
esas 2 horas pues, no van a ser 2 horas reales si tienes distracciones, ¿no? Entonces, lo que normalmente hago es poner cronómetro. De hecho, aquí tengo en mi celular, siempre ando un cronómetro. Que es este, de hecho, aquí estaba. Siempre tengo un cronómetro y siempre lo pongo. Normalmente hago 1 hora, hago una pausa y hago la otra hora. Pongo 1 hora y la intención es no levantarme, no distraerme, no ver el celular, cerrar la puerta del cuarto donde estoy, de la oficina y concentrarme 100% en lo que estoy, ¿no? Voy a leer 1 hora y voy a ir tomando notas de lo que estoy leyendo, o voy a ver un tutorial, o voy a hacer un laboratorio. Entonces voy a abrir el simulador, voy a poner el cronómetro y esa hora es full de hacer el laboratorio, sin distracciones. Eso siempre lo he aplicado, 2 horas diarias. Esas horas las puedes, como hago una pausa entre hora, puedo hacer 1 hora en la mañana, 1 hora en la tarde, o 2 horas corridas en la mañana, 2 horas corridas al final del día, pero no es negociable. Siempre hay excusas, ¿no? Pero es que voy a terminar muy noche, o tengo cosas que hacer, o No tenemos tiempo también, ¿no? tengo hijos y tengo que ayudarle a mis hijos con las tareas en la noche, o a las 8 de la mañana tengo que estar en la oficina y me tengo que ir a las 6 de la mañana, 6:30, ya rumbo al trabajo, ¿no? Y yo siempre les digo lo mismo, siempre te puedes levantar más temprano y siempre te puedes acostar más tarde. No le veo la excusa, ¿no? Si dices que a las 6:30 tienes que salir para tu trabajo, te puedes levantar 1 hora más temprano y estudiar esa hora. Sacrificios. ¿Okay? O si normalmente te cuestas a las 10, porque a las 10 terminas todas tus actividades y te vas a la cama, igual te puedes acostar un día a las 11. O sea, siempre te puedes levantar 1 hora más temprano o acostar 1 hora más tarde. Pero si estamos dando excusas de que estoy muy cansado, que escuché la alarma y quiero dormir un poquito más, si estamos dando excusas no vamos a cumplir los objetivos, ¿no? Sí, ahí sí hay que ser disciplinado, y ser disciplinado no significa tener el ánimo siempre de hacerlo, ¿no? Sino estar enfocado en que debo de hacerlo, no importa si tengo Disciplina el no es ánimo, motivación, ¿no? no importa si quiero, no importa si hoy me levanté feliz, no, voy a estudiar 2 horas diarias, quiera o no quiera, incluso aunque estés cansado, incluso aunque no sientas motivación ese día, incluso aunque hayas tenido algún problema ese día, esa hora que vas a estudiar siempre la vas a retener. O sea, el día siguiente te vas a acordar algo de lo que estudiaste y le vas a ir sumando. Y el punto es siempre sumarle algo todos los días a lo que estás estudiando. Entonces, eso siempre lo he aplicado. 2 horas diarias cuando tengo una certificación que sacar, 2 horas diarias, fija. Ya si tengo más tiempo, no sé, un día fue día festivo en el país y no se trabajó, pues aprovecho y estudio más. Pero a las 2 horas no Dime, son negociables. lunes a viernes, sábado y domingo, ¿cómo es? Sábado y domingo, en el caso de los sábados, normalmente le dedico todo el día. En el caso del domingo, 8 horas. sí, más o menos desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, los sábados. Wow. Cuando es domingo, sí trato de dárselo a la familia, ¿no? El domingo es de ir a desayunar con la Ley. familia, ir a un parque con los niños, hay veces hay lugares que los niños quieren ir al cine, o hoy se les antoja ir a la montaña, o hoy se les antoja alguna actividad que ellos vieron, ¿no? El domingo casi siempre es familiar. Ahora bien, muchas veces las salidas familiares terminan rápido, ¿no? Si la familiar comenzó en la mañana y terminó a las 3 de la tarde, estamos en casa, pues aprovecho ese lapso de las 3 de la tarde, lo que resta del día, para continuar trabajando. Pero eso siempre es una vez ya finalizamos, ¿no? La salida familiar. A veces no se puede, a veces las salidas familiares son todo el día, uno regresa ya a 6, 7 de la noche, a esa hora es muy No difícil. te cobran mucho en un domingo, que digamos así, ¿no? O sea, ya es más familiar.
y es más familiar. Te estaba preguntando, Liván, ¿cuál fue la razón por que escogiste CCI Enterprise? El Enterprise lo escogí porque es en lo que más estoy entrenado, por así decirlo, es el área Es donde tu día a más día. conocimiento tengo. Sí, es mi día a día. Entonces, consideré que es un examen que no me iba a exigir tanto a nivel de estudiarlo, ¿no? Porque son todos los temas que ya conozco. A diferencia de un data center, que tal vez hay cosas que yo no hago de data center en mi día a día y sí me tocaría como comenzar a estudiarlas, aprenderlas y eso, ¿no? Pero si mi expertise es más en Enterprise, es mejor irme por Enterprise, ¿no? Y eso es un consejo para todos. Si ustedes están trabajando hoy en día mucho con wireless, pues vayan por un CCNP wireless, una especialidad de wireless. Si ustedes trabajan en el día a día en data center y ven mucho Nexus y ven ACI, váyanse por el data center. Normalmente siempre hay que irnos por la certificación que se apegue más a la expertise que tenemos o al día a día que tenemos y después nos podemos ir con las otras, ¿no? Enterprise es muy popular y casi, no siempre, pero casi siempre es como la primera que un CCIE logra obtener, ¿no? Es porque son los temas que son más comunes Provider también, para ¿eh? todos. Provider también. Provider también. A mí, yo trabajo mucho con Service Provider también y me gusta mucho. Entonces sí estaba entre Enterprise y Service Provider, pero consideré que era más fácil Enterprise que Service Provider. Service Provider sí está en mis objetivos para el próximo año. Como dicen, pagar por ver, ¿no? Hacer el primer intento el próximo año del Service Provider. Oye, aquí tenemos otra pregunta. Creo que todo el mundo siempre se la ¿Cómo dices cuestiona, con ¿no? el idioma? Ah, sí. Sí. El idioma bueno, el examen está en inglés. Para ir a hacer el CCIE, pues el examen está en inglés, las preguntas están en inglés, dependiendo de la región donde lo vayas a hacer, porque sí hay centros mobile donde puedes hacer el examen de CCIE, como Colombia, México, en Madrid, España lo puedes hacer, y luego están todos los centros en Estados Unidos, ¿no? En Richardson, que fue donde yo lo fui a hacer, puedes ir a Bruselas, en Bélgica, bueno, se me han olvidado los otros lugares donde lo puedes ir a hacer. El examen está en inglés. En mi caso, yo fui a Richardson. Tuve que viajar a Estados Unidos. Viajé un día antes a Estados Unidos para ir a buscar. Uno de mis miedos era que llegara el día del examen y llegara al edificio equivocado o llegara al lugar equivocado. Querías hacer una Perderme, ¿no? visita antes de... Sí. Eso casi siempre es mi miedo cuando voy a hacer un examen a un centro de certificación, ¿no? Ir a ver dónde está antes del día. Entonces, si llegué un día antes, ¿Te llegué por la alojaste tarde. cerca? Sí, ¿Te de hecho, alojaste? era caminando un par de cuadras. El hotel está cruzando la ¿Te calle, acuerdas? enfrente está Cisco. El hotel está cruzando ¿Te la acuerdas calle más o donde menos está los Cisco. números de que gastaste en, no sé si lo tienes fresco, el hospedaje más o menos, el vuelo de México, no, de San Salvador? El vuelo fueron $400, ida y vuelta, o sea, $200 ida, $200 el regreso. El hospedaje me salió en $180, fueron 2 noches. Sí, 2 noches. El examen lo tenía miércoles, llegué el día martes, llegué el martes a Texas al mediodía, a las 2 de la tarde ya estaba en el hotel. A esa hora me fui caminando a buscar dónde estaba el edificio de Cisco. Literal estaba cruzando la calle y enfrente ya estaban los edificios de Cisco. Estaba la zona o el condominio donde estaba Cisco, pero Cisco tiene 5 edificios ahí. Así que me tocó ir a buscar el edificio número 5, que era donde se hace el examen, ¿no? Entonces llegué al edificio, llegué a recepción y le pregunté si aquí era el lugar correcto que andaba buscando. Me dijeron, sí, aquí es. A partir de las 8 de la mañana puede presentarse mañana, ¿no? Ya iba contento de regreso al hotel. Pregunta que yo siempre le pregunto a mis amigos, ahí que son C10, si conseguiste dormir. No, la ansiedad sí te
sí Pasa factura, entonces. es fea la ansiedad porque estás pensando en, ¿será que me voy a acordar de todo? ¿Será que se me van a olvidar los comandos? Y la incertidumbre de, me van a poner dos monitores, voy a tener un monitor, el teclado va a ser un teclado pequeño, un normal. Te pones a pensar muchas cosas, ¿no? ¿Será que me va a funcionar el signo de interrogación? ¿Será que no? ¿Qué tal si no lo paso? Y comienzas a presionarte, ¿no? ¿Qué tal si no me A alcanza el crear preguntas que tiempo? no, a crear preguntas que no existen, ¿no, Edson? Al final, Sí, ¿no? correcto. Te creas todo el escenario, hasta ya te imaginas que ya saliste del examen y ya regresaste al hotel. Sí, es muy, muy feo la ansiedad, ¿no? Sí, yo creo que me dormí Sí. tipo 1 de la mañana ese día, 1 de la mañana. Me levanté a las 5 de la mañana, dormí poco y no me sentía cansado, pero era la muy ansiedad, ¿no? Sí dormí poco esa noche, me levanté, pero me levanté, nomás desperté y para arriba y voy a tomar agua y me voy a alistar y a las 6 de la mañana ya estaba preparado. A las 6 de la mañana, 6:30 ya bajé a tomar mi desayuno en el hotel y ya me fui caminando. Sí llegué a 7:30, llegué media hora antes y me hicieron esperar, ¿no? Vengo a hacer el Claro, porque es a examen. las 8, ¿no? Ajá. Todo en inglés, ¿no? Porque ahí es lo que estaba preguntando, sí, todo en inglés. O sea, sí tienes que saber comunicarte en inglés para ir a hacer el examen. Tal vez no necesitas ser bilingüe, ¿no? Pero por lo menos sí necesitas comunicarte. Eh, si te preocupa el inglés, pues es conversación básica lo que vas a ir a hacer, ¿no? Decirle al hotel que tienes una reservación, te registras, llegas a Cisco y nada más decirle, vengo a hacer el examen de SSY y no hay mucha interacción a nivel de, no es que te van a sacar una gran conversación o te van a hacer un gran cuestionario. De hecho, durante el examen está prohibido conversar, ¿no? Por aquello de que puedes pedir copia, por así decirlo, a los otros participantes. Entonces, la interacción es bien mínima. De hecho, te piden, ¿Cómo? había un rótulo que decía que no se permitía hablar con otros participantes, con otras personas que fueran a hacer el examen. Entonces, básicamente, ¿Con una vez cuántos llegas, dices, te acuerdas? ¿perdón? ¿Recuerdas con cuántas personas Una participaste persona. Ese día éramos nada más dos personas. Una persona que llegó a hacer el examen de SSY Security y yo que estaba haciendo el de Enterprise. Pero sí, en el centro nos dijeron que sí estaba prohibido el conversar, ¿no? Aunque fueran de diferentes tipos de certificación, no estaba permitido conversar. Entonces, al final llegas y pues no tienes cero interacción. Te sientan, aquí está tu computadora y comienza, ¿no? Comienzas, ahí tienes Eh, 8 horas para disfrutar tu examen tú solo. Esa sala, Edson, de la que tanto te imaginaste es una noche anterior, que teclado, mayor, menor, interrogación. En lo real, ¿qué tan diferente fue a lo que te esperabas? ¿Qué es lo que te sorprendió y qué es lo que dijiste, esto me faltó? ¿Qué es lo de la sala en sí como tal? Yo Sí, pensé que como iba tal. hay Con muchos mitos, no hay hardware muchas y esas historias. cosas. Hay muchas historias, porque yo recuerdo que hace Que no unos graba, a cinco, veces la gente no graba, que se... unos 5 o 6 años me habían dicho que ahí iba a estar el rack de equipos a la par mía y que tenía que conectar yo los cables a los racks de la topología. Pero no, me sorprendió de que realmente es un salón con computadoras, como una oficina más. Y nada, los equipos no están ahí. Sí está el data center ahí, en el edificio, pero donde tú llegas a hacer el examen, ahí no hay equipos. Nada más tienes la tus consultora. monitores y ya. ¿Cuántos Es monitores son? ¿O es uno solo dos grande, dos? monitores, ¿Cómo? dos monitores. Dos monitores quizás son algo grandes, no eran pequeños, sí Ya. eran algo grandes. Quizás, no sé, unas 22 pulgadas, eran monitores considerables, porque sí tienes que abrir muchas ventanas, ¿no? La topología, las preguntas, las credenciales y otras cosas que te ponen ahí. Si abres muchas ventanas, ¿no? Entonces sí necesitas tener los dos monitores. Y a veces, aún así, se te pierden las pestañas, ¿no?
y vas a revisar lo que te están pidiendo, Sí, después dónde está la consola y en qué el pestaña la nervio. puse. Ajá. De hecho, a mí me costó mucho lo del teclado, porque si era un teclado, yo estoy acostumbrado a un tipo de teclado que es este, no sé si miren, este, y ellos tenían un teclado un poquito más reducido, no tenía la parte numérica. Entonces al principio Ah, interesante. sí me costó adaptarme a teclear, porque en las primeras tareas sentí que iba muy lento eh, tecleando, ¿no? Iba como muy lento, pero son 8 horas los que estás ahí, ¿no? Entonces, después de unos 30 minutos creo que ya me había adaptado a, al teclado, ¿no? La verdad, te adaptas muy rápido porque todo el tiempo estás tecleando, ¿no? Entonces, es muy teclado. De hecho, muchos foros recomiendan siempre que compres un teclado en inglés para que, y creo que hasta ponen un modelo específico para que te acostumbres para el examen de CCIE, ¿no? Te dicen que cambies tu teclado Claro. meses antes para que te acostumbres. Para lo que Realmente está diciendo Edson, es solamente esta parte, ¿no, Edson? Sin es los correcto, números, solamente esto aquí. Se es acabó, correcto. ¿no? Entonces, sí, yo considero que no es tan necesario invertir en un teclado en inglés nada más para acostumbrarte, porque al final si te acostumbras quizás 15 o 20 minutos y ya te adaptaste al teclado. Tampoco es algo de que todo el examen vas a estar No ahí hace la diferencia, picando. claro. No, no hace mucha diferencia, la verdad. Vale. Ya que hemos hecho un briefing de todo lo que más o menos conlleva esto, vamos a entrar ahora a lo que realmente mucha gente de repente pregunta, ¿no? ¿Cuál es el método de estudio? eh, Siempre utilizo los tres factores, ¿no? Primero es la lectura, leer. Cuando estás leyendo sacas los conceptos. Normalmente yo hago notas, ¿no? Una cosa es agarrar el libro oficial o el libro que está recomendado en la página de Cisco y sacar tus propias notas. A mí me ayuda mucho sacar mis propias notas explicado a mi forma, a mi lenguaje, ¿no? Probablemente muchas veces sí entendemos lo mismo, pero una persona te lo explica con palabras diferentes, pero al final la idea es saber realmente qué hace un protocolo o qué hace un comando. Entonces a mí me gusta mucho tomar notas, ¿no? Leo y hago mis apuntes como yo lo entendí. Después voy a la práctica y en la práctica compruebo las notas que yo tenía y muchas veces me doy cuenta que hay notas que las tenía mal cuando voy a la práctica y cuando ya en los comandos show o hago un cambio y veo, no, la red realmente se está comportando de esta manera y no como había puesto en la nota y voy y corrijo mis apuntes, ¿no? Y siempre hago notas de lab, de laboratorio también, como si estuviese redactando un laboratorio que después, no sé, como lo voy a poner a disposición después, ¿no? Entonces siempre tomo mis notas y después hago notas del laboratorio y voy dejando el escenario, ¿no? Hago mi propio escenario y explico, ¿no? En este escenario voy a tratar que la computadora A se comunique con la B a través de estos routers. Hago mi topología, pego la topología y después voy pegando los comandos y lo voy explicando por pasos, ¿no? Paso 1, configuro esto en este router. Paso 2, manipulo esto en este router. Y voy tomando mis notas. ¿Es más tardado? Sí, te tardas más porque normalmente las personas leen, entienden, si tienen, bueno, hay gente privilegiada que tiene muy buena memoria, muy buena retentiva y con que lean una vez la configuración ya se les quedó de por vida grabado los comandos, ¿no? En mi caso sí me cuesta un poco la parte de la memorización, entonces por eso yo leo, tomo notas, hago la práctica, tomo notas de los laboratorios y después al final de la semana vuelvo a leer mis notas y vuelvo a leer mis laboratorios o los vuelvo a practicar, porque en la repetición ya tú te memorizas los escenarios, las configuraciones y ya te memorizas más tus notas. Y casi siempre hay lagunas, ¿no? Hay lagunas porque cuando yo leo y me aparece X comando, lo practico
pero muchas veces me quedan como aquellas lagunas mentales de, ajá, ya lo apliqué, pero ¿qué hizo? Hay comandos que tú los aplicas y realmente la aplicación no se va a ver tanto en el PIN, sino que cuando hay una falla o es un método de optimización, a veces no me queda muy claro y si me toca ir pues a buscar videos, ya sea en YouTube, ya sea en Oreli, ya sea en INI, ya sea en cualquier recurso que exista de video, ¿no? De cualquiera de las plataformas que hay de video, buscar una implementación, ¿no? Un ejemplo de implementación, que alguien lo haya hecho, que alguien lo haya explicado en YouTube y que tal vez él me pueda dar ese punto de vista que yo omití o esa parte que yo no entendí, pero alguien que ya lo implementó en su trabajo, vino, hizo un video y lo explicó, ¿no? Entonces, complemento. Básicamente ese es mi método de estudio. Leer, tomar notas, practicarlo, corregir mis notas y si hay algo que todavía no me queda claro, buscar un tutorial o un experto, ¿no? En este caso, algún compañero de trabajo que implementó lo que estoy leyendo o algún amigo que yo sé que es muy probable que ya lo haya implementado y me aboco a ellos, ¿no? Básicamente ese es mi método de estudio siempre. Y bueno, ahora voy a sacar ahí, desglosarlo. El terminal, la persona quedó un poco con duda, ¿no? Sobre el terminal, de ese tipo un Podori que utilizan para ver los terminales. Las terminales las abres en pestañas, como usas el Secure CRT, ¿no? Que Ah, ok. puedes abrir múltiples pestañas. Es decir, una sola ventana y tienes múltiples pestañas y nada más le vas dando clic a la pestaña de cada equipo que quieres entrar. Básicamente es así. Mira, yo entrevisté también otros SIE, me decía también que había rack de laboratorios del propio Cisco para esta certificación. Sí, Cisco Estaba pone a disposición racks. sí, $300, estaba en la época, creo, pero era muy poco tiempo, no me acuerdo las horas, pero también hay, ¿no? Hablaste de materiales de estudios, ¿no? Y ahí un poco va la pregunta del amigo Luis. Esos materiales de apoyo, para los que hablan como, vamos a castellanizar, INE, es una de los centros de estudios bien reconocidos, con Brian Bradman, Sí, creo. sí. O sea, es un material que tú dices, hay que invertir en esto, ¿no? Hay Sí, que en invertir, inglés creo que son como sí. los más No, reconocidos. sí, y ahora tienen subtítulos esto. Ujú. No sé si tú lo has Sí, visto el último material. O sea, hace poco ya me di pues, cuenta. o sea, no, y que no estudie, que no sé inglés, que no sé qué. Ya está subtitulado, o sea, invierte si quieres aprender un poco más, ir más fuerte, porque se necesita ese material de apoyo, ¿no? ¿Cuánto material de apoyo utilizaste fuera de tus amistades? Material de apoyo. Libros, los libros oficiales de Cisco, son Mm. bastantes. Y mucho me apoyé para el CCY, sí, mucho me apoyé del grupo de estudio que teníamos. Recuerdas lo de LinkedIn, ¿no? Yo en LinkedIn publiqué si habían personas que estaban estudiando para el CCE, que quisieran formar un grupo de estudio y eso al final sí, creamos un grupo con 4 personas, creo que éramos 4 personas, y lo que hacíamos era poner temas semanales, poníamos esta semana vamos a estudiar estos temas y el día sábado los discutíamos. El día sábado hacíamos una sesión, ahora ya todos lo leímos y entonces vamos a discutir. No sé, por poner algo, OSPF, ¿no? Ok, todos leímos OSPF, sí, entonces voy a comenzar yo a medio hablar sobre un resumen, ¿no? OSPF trabaja con áreas, utiliza SPF, etcétera, 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 existen estos tipos de áreas, así. Y siempre salía, por ejemplo, alguien que había leído, pero no le había quedado claro algo, pues ya otra persona dentro del grupo lo ampliaba, ¿no? Y era muy productivo porque muchas veces personas aportaban lo que ellos habían estudiado que otros no. Entonces ahí dices, esto no Intercambio de lo sabía, conocimientos. esto no lo había considerado y de repente salía otra persona, sí, nosotros implementamos esto del área STU
por este escenario y tuvimos este problema y lo resolvimos así. Y ya tú dices, eso no lo sabía. Y vas aumentando tu conocimiento más allá de lo que estudiaste en los libros, ¿no? Que lo más importante es la experiencia. Eso me ayudó muchísimo. Esos puntos que quizás no estaban en los libros, que me aportaron los demás con su experiencia, ¿no? Entonces yo por eso les recomiendo que si van a ir por una certificación, creen su grupo de estudio, que va a ser más fácil porque se pueden complementar con cosas, la expertise de los demás, ¿no? Entonces utilicé los libros, mis notas, hice un grupo de estudio. Aparte los recursos de video, pues los recursos de video no es como que hay uno específico que haga magia, sino que hay de todo, ¿no? Hay de muchas empresas y uno tiene que ir buscando. Tal vez algunos sí lo explica bien, un tema, pero hay otro tema que medio lo explica por encima y no es muy productivo, te vas a otro recurso, etcétera. Yo tengo la suscripción de O'Reilly. En O'Reilly tienes acceso a todos los libros de Cisco y también tienes recursos tienes acceso a cursos de video. Entonces ahí me apoyaba mucho también en la suscripción de O'Reilly. Y de repente algún video de A&E, ¿no? De algo específico que tal vez ellos sí tenían un video y los demás no. Entonces, como suele pasar, ¿no? La idea es Mira, buscar recursos donde se pueda. has dicho algo importante y me parece que no es la primera vez que lo he escuchado. También he entrevistado a uno que hacía el examen de data center. Era uno de Cisco que creaba las preguntas, participaba, ¿no? De crear las preguntas y me decía lo que me estás diciendo tú. Me decía, Tommy, el grande problema de las personas cuando van a hacer esta certificación es no saber interpretar, es no saber leer primero. Si tú te gastaras 30 minutos, o sea, gástate el tiempo necesario para entender el concepto y a partir de eso ya montas todo, porque si tú no entiendes, ¿cómo es que vas a comenzar a hacerlo? Y ahora me lo estás diciendo tú y estas fases de estudio que utilizas, pues yo creo que es la más, o sea, lo mejor, ¿no? O sea, porque estás leyendo, estás poniendo en práctica. No, haces laboratorio y ponerlo en práctica, corriges tus propias notas, ¿no? Esa es una cosa que me parece, decía, wow, ¿no? ¿Tú qué tiempo le echaste y se te hizo muy complicado entenderlo? A prueba y error. A prueba y error, porque cuando solo leía, se me era muy difícil con el tiempo retener la información, ¿no? Después no me acordaba, o sea, ya leí esto, pero no me acuerdo de los comandos, ¿no? Entonces decidí tomar notas. Tomaba notas y después de repente más adelante necesitaba, tengo que configurar, no sé, un trunk, y miraba mis notas y de repente no me funcionaba. Y, ¿por qué no me funciona? Era porque no había verificado que mis notas realmente estaban bien, ¿no? Entonces tenía que llevarlo a la práctica y ya en la práctica ver si mis notas estaban bien o las corregía, ¿no? Ok, ya las corregí las notas. De repente voy, implemento y, ok, en las notas no dejé plasmado dejé los comandos, pero no me acordaba de en qué tipo de topología los había aplicado, en qué tipo de escenario aplicaba un comando y el otro comando no. Por ejemplo, digamos un comando, ¿no? IP, OSPF, Network, Point to Point o Broadcast, ¿no? Y de repente, ok, ya tengo anotado este comando, pero en qué topología tenía que utilizar el point to point o en qué topología tenía que utilizar el broadcast. Entonces iba otra vez y, ok, voy a dejar notas o voy a dejar evidencia del laboratorio que hice. Hice un laboratorio de práctica y ese laboratorio voy a crear un documento donde esté ese laboratorio paso a paso para acordarme la próxima vez cómo es que lo hice, en qué escenario lo hice, cómo estaba diseñada la topología cuando apliqué esto, etcétera, ¿no? Y iba completando todo eso. A mí me gusta dejar siempre evidencia porque igual de repente un compañero de trabajo me dice, no sé, o los nuevos, ¿no? Cuando llega gente nueva
y le toca ir a implementar algo y me preguntan, Edson, ¿me puedes ayudar? Quiero configurar, no sé, un VPC en Nexus. Y yo, claro que sí. Si gustas, te paso cómo hacerlo. Y yo ya tengo un documento donde ya hice un laboratorio, el paso a paso de cómo hacerlo. Procedimiento, ¿no? Ajá, ya tengo mi propia wiki. Yo le he puesto, yo hice una página web No te y creo. le llamo wiki, wiki, no me acuerdo qué nombre le puse. Y al principio yo ahí ponía todos los procedimientos de todos los tickets que miraba en el trabajo, ¿no? Si me pedían configurar un VPC, si me pedían configurar un Tron, si me pedían hacer una actualización del sistema operativo de un router, yo hacía el trabajo y después ponía todo el paso a paso de todo lo que había hecho y lo linkeaba en una web local que tenía, una página web que había hecho local, y la tenía para futuras referencias, ¿no? De repente me decía alguien, oye, ¿sabes cómo actualizar un ASA? Ah, sí, abría mi wiki, me iba a mi sección de software, me iba a la sección de ASA, me iba a la sección de actualizar y ya tenía ahí todo mi paso a paso de cuando yo hice una actualización de un ASA. Copio, pego y aquí está, te lo comparto. Y así, al principio lo hice, después lo dejé de hacer. Ya había acumulado bastantes cosas ahí, lo dejé de hacer y comencé a hacerlo ya los tengo en PDF, casi que todos los procedimientos de todo, y lo dejé de hacer en la wiki, ¿no? Pero al principio sí tenía mi wiki para actualizaciones, password recovery, recuperación de software, configuraciones básicas de VLAN trunk, lo de los Nexus. Tenía todo, tenía una wiki ahí. De hecho, todavía la tengo por ahí, la wiki. Eso me ayudó bastante, ¿no? Que era lo que hablábamos, ¿no? Con el tiempo, a uno se le olvidan las cosas, sobre todo si vas por otra certificación. Sí. Porque yo le he preguntado a personas que estudian por una certificación, digamos, hicieron service provider, ¿no? Pero con el tiempo les toca implementar un InterES y no se acuerdan. No se acuerdan y tampoco tienen notas, no tienen como que me preguntan, sí, mira, tengo que hacer esto, pero no me acuerdo cómo hacerlo y tampoco tengo documentado cómo se hace, ¿no? O sea, lo estudiaron, pasaron el examen y después se les olvidó, ¿no? Sacaron otra certificación y se les olvidó y es la importancia de tener apuntes o tener notas, ¿no? De repente ya tienes todo ahí. Muchas veces, para eso está la documentación de Cisco también, puedes buscar el configuration guide de algo en Cisco, pero muchas veces ahí solo está 20,000 comandos, pero no te dicen bajo qué contexto, bajo qué escenario, esto se aplica para el escenario que tienes, esto no aplica, no te lo dicen, ¿no? Nada más, quieres configurar un BDC en Nexus y aquí están los 50 comandos. Ajá, pero no todos aplican, ¿no? Entonces es muy importante dejar notas, porque como profesionales las vamos a ocupar siempre. En algún punto de nuestro trabajo vamos a necesitar esa documentación. Hablando de notas, Edson, Sí. es una práctica que me parece muy válida a la hora del examen y ya me lo han recomendado también varios amigos y me dicen, ahora no, tú que eres el último que conozco que ha sacado la certificación, ¿es un Notepad plus, ¿es así? ¿O es un blog de nota simple? No, es en el examen es el que trae Windows, perdón, el que trae Linux. No me recuerdo cuál es el nombre, pero es un bloc de notas un notepad de Linux. Vale. No me Aquí recuerdo cuál es el nombre específico, pero... Tenemos una pregunta ahí, como siempre, hablando un poco de dinero. De acuerdo a tu experiencia, ¿cuál es la certificación más pagada entre los enterprise? Data center, service provider, seguridad o wireless. Depende de la empresa, hay empresas o partners que trabajan para service provider y te pueden pagar muchísimo. Hay empresas que trabajan implementando data center, que es su rubro más fuerte. Yo creo que no hay una mejor pagada, sino es de buscar
la empresa adecuada, es de buscar la empresa que te pague más por la rama por la que te fuiste, ¿no? Si te fuiste por Enterprise. Yo digo que no hay que irse mucho por mi recomendación, ¿no? No hay que irse mucho por, es que escuché que este pagan más o en este otro pagan más. Si sacas un CCI, pues te van a pagar más, indiscutiblemente, no importa cuál sea las ramas. Pero siempre es muy importante estudiar o enfocarse en lo que a uno más le gusta. Porque podríamos decir, no sé, seguridad es la más pagada, por decir algo, ¿no? Y me voy por seguridad, pero me estresa ver tickets de seguridad o me cansa, peleo mucho, me enojo mucho por la gente o porque las herramientas de Cisco son muy complejas en esta área. Entonces no voy a estar, de nada me sirve sacar un security que me van a pagar más si voy a estar pues todo el tiempo quejándome o enojado, frustrado. No se disfruta, ¿no? Entonces váyanse por la rama que más les gusta. Si les gusta más data center, por el ambiente, porque van a pasar dentro de un centro de datos, o les gusta más service provider, porque les gusta más ver el auge de la tecnología, 5G, ver qué viene después, etcétera, para las tecnologías de service provider. O si les gusta más enterprise, ¿no? Un trabajo más que puede ser enterprise, es un trabajo que da más para hacerlo remoto, para trabajar desde tu casa, porque en el área de enterprise pues vas a ver enrutamiento, VLAN, SD-WAN, SD Access, cosas que se pueden hacer más de forma remota que de forma presencial. Ahí depende de lo que más te guste. Yo sí recomiendo que se vayan por lo que a ustedes más les guste que por lo que se les pague más. Ustedes van a ser, si ustedes hacen lo que les gusta, van a ser muy buenos profesionales, y si son muy buenos haciendo lo que les gusta, pues sí van a ganar más que el resto, ¿no? Van a sobresalir y obviamente van a tener un salario mejor que el resto. Es mi recomendación. Hay una cosa bien cierta, Edson, que hablabas, y la última certificación que yo obtuve fue el de SD-WAN, pero no lo veo SD-WAN hace 2 años. Si tú me dices, ahí, Tony, ¿cuáles son los componentes? ¿Cómo creas tú un template para security? O sea, tengo que recurrir a documentos. No hay manera cómo se quede algo que tú no practicas en el día a día, ¿no? O sea, esto es imposible, ¿no? Ahora, tú dices lo que te guste y las tendencias, ¿no? Y normalmente pues estamos en una tendencia porque ya no es la misma que antes. Antes 5 años, 6 años, que veíamos recién un cambio, ¿no? Pero Sí. ahora es brutal, ¿no? O sea, 3 años ya ves cosas que tú dices, ¿y esto? Y si no vas atrás de esto, ya te quedas obsoleto, ¿no? ¿Cómo es, o sea, de enterprise a data center, ¿no? Porque yo vengo de provider para data center, ¿no? Y realmente es lo que tú me dices, pues aquí en data center yo me siento feliz, cosa que no pasaba en provider, ¿no? Y ese Correcto. ese Correcto, para mí, te gusta. exacto, ¿no? O sea, y cuando te gusta algo, llegas más lejos, sobresales más lejos, porque es algo que te motiva. Hoy haces esto, haces otras cosas y así es la vida, ¿no? Sí, es muy importante trabajar de lo que te gusta, ¿no? Te motiva. Pero ese Te da cambio tuyo, ¿cómo llega? ¿En qué momento llega? ¿Oportunidad, necesidad? ¿Cómo es que llega ese? Porque ahora estás en el perfil de data center. Sí, en el caso de la empresa donde estoy, como sí trabajamos como proyectos implementando proyectos para otras empresas, desde que entré ahí sí me toca ver todo, ¿no? Wireless, data center, service provider. Antes de la empresa donde estaba, sí trabajaba mucho para proveedores de servicio, que es lo que quizás me gusta más, pero como estos últimos años he estado trabajando más en la parte de SD-WAN y Enterprise, sí, y hasta hoy, creo que hasta el año pasado comencé entrar otra vez a los service provider. Creo que por eso me quiero dedicar nuevamente a service provider, ¿no? O irme por la certificación de service provider. Y lo que decías, ¿no? Retomando el punto anterior, que estabas hablando de que la tecnología está muy cambiante hoy en día.
y yo creo que la tecnología sí está cambiando cada 2 años, más o menos hay cambios, ¿no? Por ejemplo, en SD-WAN veníamos de un Viptela que había comprado Cisco, y ahora Cisco ya tiene hasta una gama nueva de productos que es los Catalyst 8000, con un montón de herramientas nuevas. Han actualizado el dashboard, como tú dices, hace 2 años lo estudiaste. Si tú entras al dashboard de hoy, de la versión de este año más reciente, vas a ver que las cosas ya ni siquiera están en la misma ubicación que estaban antes. Ya tienes como 30 opciones adicionales que antes no habían. Entonces, lo que sí es difícil es tratar de abarcar muchas cosas, ¿no? Tratar de abarcar data center, security, Bueno, wireless, todo es muy imposible. imposible. Sí hay que hacernos más especialistas, ¿no? Actualmente yo recomiendo, ante el cambio constante de la tecnología, hoy que tenemos inteligencia artificial, estaba hablando con otras personas que Machine Learning es lo nuevo y que mejor hay que enfocarnos en Machine Learning y dejar atrás la IA, o dejar atrás las redes convencionales, y esto va evolucionando siempre, ¿no? La idea es especializarnos. Si nos hacemos especialistas en algo, pues siempre vamos a estar al tanto de los cambios o de las actualizaciones de eso donde tú eres especialista, ¿no? Entonces no te va a costar mucho ir haciendo cambios. Pero si estamos tratando de abarcar muchas cosas, seguridad, data center, etcétera, en lo que estás estudiando data center, seguridad, ya hay otras 10 versiones nuevas y productos nuevos. Si te regresas a estudiar para seguridad, ya hay otras 3 versiones nuevas de ACI y te vas quedando, ¿no? Entonces, yo les recomendaría a todos los que están buscando una certificación busquen una sola rama donde se sientan cómodos, donde les busque, y háganse especialista nada más en eso, y no se van a preocupar o se van a abrumar con estas actualizaciones tecnológicas que cada 2 años las estamos teniendo, ¿no? Hablaste de IA. ¿Qué tanto te ayudó también fue parte de tus estudios, una herramienta que te ayudó mucho? La IA no la he explotado realmente. Ujú. Sí la he utilizado, ChatGPT sobre todo, pero para cosas muy básicas, ¿no? De repente, algún comando específico que tal vez me pueda dar una visualización, una idea más general, porque tampoco la IA te va a dar como escenarios o una aplicación específica, pero de repente lo ocupo, por ejemplo, para acordarme de algún comando, ¿no? De repente no me acuerdo de un comando exacto, pero sé lo que hace ese comando. Entonces muchas veces sí utilizo la IA para decirle, oye, quiero hacer esto, y necesito saber con qué comando se hace. Y muchas veces la inteligencia artificial sí me dice, es este comando, y ya yo, sí, es ese comando, ya me acordé. No siempre lo hace al 100% bien, a veces sí te Exacto. da comandos que ni siquiera existen, pero por lo menos muchas veces el 70% de la sintaxis del comando que te da sí es. Entonces ahí, como tú ya lo estudiaste, te recuerdas, sí, va con esto, pero sí tiene esta otra variante que la IA no puso, etcétera. Exacto. Entonces sí la utilizo como ese tipo de recurso de ayuda cuando no me recuerdo de algo, trato de utilizarla. Y es muy importante entrenar a la IA, ¿no? Porque muchas veces, de hecho quiero subir a mi canal de YouTube un par de videos de esto, de cómo aprovechar ChatGPT para el día a día en la parte de networking, ¿no? Porque te puede ayudar, te puede ayudar en muchas cosas la IA. Obviamente no te va a ayudar a aprender, no te va a ayudar a prepararte para una certificación, jamás, pero sí te puede ayudar en el día a día en tus actividades. Por ejemplo, puedes decirle que te genere algún script de ciertos requerimientos que tú tengas, o puedes decirle de repente analizar. Imagínate que estás haciendo un troubleshooting y tienes un log muy largo, y copias y pegas el log y le dices a la IA, oye, búscame todos los mensajes que estén relacionados con CPU y que te los filtre más rápidamente de lo que pudieses hacerlo dentro
de la CLI, ¿no? O depurar cosas más específicas. O sea, hay ciertas cosas en las que sí te puede ayudar la IA, pero hay que entrenarla, ¿no? Tienes que Claro, decirle, tienes que comenzar diciéndole a qué te dedicas, qué es lo que esperas de ella. De repente puedes subirle información, subirle, eh, por ejemplo, configuraciones que tú haces al día a día, nada más para que vaya aprendiendo qué configuraciones haces, cuál es la sintaxis que tú buscas, cuál es el formato que tú haces en tus configuraciones, y poco a poco la idea es mantener siempre un mismo chat con un gran historial para que la herramienta te pueda ir ayudando más adelante en hacer cosas más simples, ¿no? De repente, no sé, tienes un sistema operativo Cisco XR y esa misma configuración que tiene ese XR, una configuración de OCPF, por ejemplo, la quieres pegar en otro equipo que tienes que es un iOS tradicional, ¿no? Entonces podrías decirle a la IA, oye, ¿me puedes traducir esto de sistema operativo XR a iOS? Y te podría hacer la traducción de comandos, siempre y cuando le entrenes, ¿no? Porque muchas veces sí falla mucho, pero es de entrenarlo. Pero la IA es como un acompañamiento más. totalmente de acuerdo contigo. Y para los amigos que no han entendido un poco cuando Edson habla de enseñar y de entrenar, les voy a poner un ejemplo. Hace 4 meses que estoy en Perú, pero yo vengo utilizando el ChatGPT, así que salió, lo he utilizado y desde ese momento, pues, el IA te perfila, tiene un perfil a tus características. Cuando tuvimos una implementación de Cisco ICE o Cisco AIS aquí, a mi amigo le digo, pero abre el ChatGPT, no me acuerdo este comando, ¿no? Y lo que a mí me salía en mi ChatGPT, o sea, era muy diferente a lo que le salía a él, ¿no? Y ahí es cuando que recién entendí que por qué había, vamos a decir, por qué mi robot sabe más que el robot de él, ¿no? Uh-huh. Y ese es esto lo que estabas hablando, ¿no? De entrenarlo y de enseñar y todas esas cosas, de subir documentos y por ahí va la situación, ¿no? Y ya estamos ya terminando nuestra conversación, Edson, pero me gustaría abordar un poco más lo que dijiste antes, ¿no? De los scripts, de programabilidad. Yo veo, los mercados son diferentes. Aquí en Perú es muy diferente de lo que hay en Brasil. Yo vengo de Brasil ya 10 años trabajando por allá. ¿Y qué veo? Que el perfil de un académico, de universitario, llámese tecnólogo, eh, ha cambiado mucho. En Brasil ya no basta con ser tecnólogo para encontrar un buen puesto de trabajo, por ejemplo, ¿no? Y aquí viene el famoso DevOps, ¿no? O DevNet. ¿Y cómo es la realidad ahí donde vive? Porque, o sea, si yo programo algo, o no que programe, que conozca cómo la estructura de un script es más que suficiente para estar al frente de otra persona que ya sabe redes, ¿no? Eso es un mundo bastante complicado actualmente. A nivel de networking, nosotros como ingenieros sí utilizamos un poco la programación, no al nivel en el que lo utilizaría un desarrollador o alguien que se dedica a programación. Un desarrollador o un programador no podría dedicarse de forma inmediata a redes, y tampoco alguien de redes podría, con aprender Python, dedicarse a la parte de desarrollo, ¿no? Son completamente separadas, pero sí hay herramientas hoy en día que son muy útiles para la gente de networking como nosotros a la hora de automatizar configuraciones, sobre todo en estas tendencias de software, ¿cómo es? Software Defined Network redes basadas en software, como lo es ACI, como lo es SD-WAN, como lo es el DNA Center, ¿no? Estas plataformas que se configuran actualmente vía web, que es el DNA Center, el APIC del ACI y el vManage del SD-WAN, cuando vas a hacer implementaciones, o por ejemplo nosotros que hacemos implementaciones desde cero, donde tenemos que registrar
40, 50 equipos para iniciar la red. Es muy difícil hacerlo uno por uno en una interfaz web. Entonces, lo que hacemos es crear en Python un script que nos permita hacer llamadas a las famosas APIs de estas plataformas y desde un archivo de Excel poder obtener la información de los 40 equipos que quiero registrar y por medio de un script registrar los 40 equipos en cualquiera de estos, ¿no? Agregar Leaf al ACI, agregar VHs al SD-WAN, agregar Catalyst al DNA Center. Nosotros en el día a día tenemos ya script para crear templates, para registrar equipos, eliminar equipos de cada una de estas herramientas. No es que tengamos que ser desarrolladores, aprender mucho la parte de DevNet, tampoco hay que profundizar mucho porque hay muchas cosas que Cisco ya las está facilitando mucho. Por ejemplo, con las APIs puedes configurar todo haciendo una llamada a este Python. Y lo bonito de Python es que es bien simple. Tú puedes mandar a llamar archivos de Excel o cualquier otro archivo. Y ya tú creas tu matriz en Excel, dispositivo, nombre, IP, template que se le va a asignar, etcétera, ¿no? Y ya este Python, llamas la API que va a hacer uso de este Excel, le das Enter y se acabó. Y es un script que haces una vez. O sea, el script lo haces una vez y de ahí cuando tengas otro cliente, otra implementación, lo único que va a cambiar es la información que cargas en el Excel. Pero el script ya está, para siempre. O sea, ya no necesitas cambiarlo, no al menos que cambie la API del equipo. Entonces, en el script nada más cambias, el nombre de la API para esta nueva versión ya cambió, pero ya vas a hacer cambios mínimos. Que de hecho, en el tiempo hasta se te va a olvidar cómo es que hiciste, porque a mí ya se me han olvidado varios scripts que hice, por ejemplo, para crear los templates en SD-WAN, ¿no? Los creé, me funcionaron, creo un script para backup. Ya con el tiempo solo los uso, pero ya si me pongo a leer otra vez el código, digo, no me acuerdo por qué puse esta línea, ¿no? Sé que funciona, pero como no estamos en desarrollo, pues al final... Claro, porque no es nuestro día a día, pues. Sé que ya así funciona, pero cuando lo hice lo sabía, hoy pues ya no. Pero es muy importante aprender porque sí te toca crear esos scripts para tu día a día. O sea, tienes que saber Python, tienes que saber de APIs, tienes que saber todo lo que es automatización porque lo vas a crear tus propias herramientas para tu día a día. Y automatizas, pues es la idea, automatizar tus tareas, que hacer backups, que hacer mantenimientos preventivos, lógicos, pues sea automatizado, ¿no? De repente te piden, oye, quiero que saques el inventario de todos los equipos y que me digas cómo está un reporte, ¿no? De cómo está el espacio en disco, utilización de memoria, utilización de CPU, etcétera. Pues que vas a crear un script en Python que haga llamadas no sé, que se conecte SSH, saque todo eso su show y al final te manden una tabla todos los resultados. Le das Enter y ya tienes una tabla, utilización de todos los equipos de la red. Te va a tomar probablemente 1 o 2 días crear el script, pero esos mantenimientos a futuro los vas a hacer en 1 minuto. Sí es muy importante la parte de automatización, no a un alto nivel, porque si te fijas, estas certificaciones de DevNet Associate no van a alto nivel, te muestran muchas herramientas y te las van mostrando superficial, ¿no? Lo que necesitas para crear tu script básico, y van 1 herramienta, 2 herramientas, 3, 4, 5, 6, Ansible, PyAds, NetMiko, Paramiko, te van mostrando un montón de herramientas porque no siempre vas a utilizar la misma herramienta para todos los equipos, ¿no? De repente puedes utilizar una herramienta PyAds que es de Cisco para equipos Cisco, pero de repente tú tienes equipos Juniper, no vas a utilizar PyAds, vas a utilizar, no sé, NetMiko, vas a utilizar las APIs de Juniper. Entonces, por eso es que te muestran muchas herramientas, que básicamente eso es DevNet, aprender sobre todas las herramientas que puedes utilizar para automatización en redes, y ahí tú decides cuál vas a utilizar dependiendo si es Cisco, si es Juniper, si es otro vendor, si es multivendor tu red.
o si te quieres complicar mucho, si lo quieres hacer más fácil, hay de todo, ¿no? De repente hay unas opciones en las que puedes hacer automatización conectándote a CLI, o otra, tener un software que es el que te traduce a CLI, que esta es como herramientas como Ansible, ¿no? Ansible lo puedes utilizar sin saber de redes, porque realmente no estás poniendo comandos de CLI de Juniper, Huawei, Aruba, ¿no? Pues, es una herramienta que te ayuda cuando no sabes de la comandería o de la CLI de un equipo, te puede ayudar a automatizar equipos de red sin saber de los comandos que se utilizan en la CLI de ese equipo, ¿no? Y si utilizas NetMiko, por otro lado, pues sí, tienes que saber cuál es el comando específico porque va a ser una conexión SSH y va a lanzar el comando. Entonces, DevNet en este caso es mostrarte un montón de herramientas y ya tú decides cuál utilizar en tu red. Yo sí recomiendo que irnos por DevNet como un agregado a cualquier especialidad, ¿no? Habíamos hablado que hay que elegir una especialidad. Me voy a ir por Service Provider, me voy a ir por Data Center, pero acompañado a ese sí tenemos que ver DevNet, porque DevNet nos va a ayudar en esa especialidad, a automatizar cosas en esa especialidad. Edson, para terminar nuestra charla el día de hoy, para quien no conoce y para los que ya conocen, Edson es fundador de la academia Training for Me. Sí. ¿Qué se viene en el futuro en Training for Me? ¿Qué novedades? Porque esto ya al obtener el CSIE, no sé si tú ya tienes un grupo de mentoría para formar futuros CSIEs. ¿Qué se viene en esta área? Sí, la Academia IT Training for Me ha estado evolucionando. Hemos ido cada vez profundizando, siendo más especialistas o llevando más cursos especialistas, y cada vez hemos ido ampliando no solamente los cursos, sino que también el material que se ve en cada uno de los cursos. Por ejemplo, antes daba el Encore, después daba el Enterprise y los daba por separado. Sin embargo, hay certificaciones que se pueden dar en conjunto, que son mucho más especializadas y se aprovechan más. De repente hay temas que tú ves en Encore y después vas a estudiar otra especialidad como en Arcis y repites los temas, ¿no? Cuando se podrían fusionar y ser algo más completo. Sí hemos venido evolucionando con los cursos. Algo que se viene a futuro y que sí ya lo intenté una vez, pero no tuve éxito al implementarlo porque no estaba como muy bien pensado, es agregarles el inglés a los cursos, porque muchas personas siempre tienen, de hecho, estuvieron preguntas, ¿no? El material está en inglés, en español, el examen está en inglés, en español, y mucha gente muchas veces desiste del estudio al saber que los exámenes son en inglés y dicen, no sé inglés, entonces se desmotivan, ¿no? O no siguen. Sí, algo que quiero implementar en la academia el próximo año, espero, es que por lo menos los CCNAs que inician en la academia, que inician desde cero, lleven un acompañamiento de 1 hora diaria de clases de inglés básicos. Que por lo menos en estos 4 meses que estudien su CCNA, estudien 4 meses el inglés básico, y que al final en Se 4 sientan meses, cómodos, ¿no? 4 meses se van a sentir cómodos, no sé, describiéndose ellos mismos, hablar de sus hobbies, tener una conversación semiformal con alguien y seguir así, ¿no? Y si ellos quieren, pues continuar con un curso de inglés más largo, si quieren continuar con CCNP y lograr terminar sus estudios, llevar un buen nivel de inglés, obviamente para la comprensión de las lecturas, para la comprensión de las preguntas en el examen que son en inglés, y porque el inglés les va a abrir más las puertas a la hora de conseguir un trabajo de forma remota en cualquier empresa de Estados Unidos o en Europa, ¿no? Entonces, si quiero llevar un poquito más arriba el nivel profesional de los estudiantes, agregándole lo que es el inglés como un agregado adicional, sin costo, eso lo quiero agregar sin costo, Dentro o del sea, paquete. simplemente porque se inscriben en el inglés, agregarles 1 hora adicional a su estudio con el inglés, ¿no? Y para las personas que quieran continuar o quieran seguir, pues se puedan agregar pues ya con un costo, ¿no? Por ejemplo,
Yo estudié hace un año, pero quiero estudiar inglés, pues también podríamos ir a personas particulares a cursos de inglés privados, ¿no? La idea es meternos también en las capacitaciones de inglés orientados a No hay esta cómo parte no, técnica. Edson. O sea, no hay cómo no, o sea, te comento porque tengo varios amigos que tienen sus escuelas. Pero antes de hablarte de eso, ¿cuándo será el curso de Data Center? ¿No? Dice aquí un colega. ¿Ya tenemos Ah, fecha? el, Viva. eh, quiero ver, lo habíamos programado para septiembre, para los que están preguntando por curso. Normalmente la publicación de las ofertas de curso la lanzamos la última semana de cada mes. Por lo tanto, la última semana de julio se van a estar lanzando las campañas o la publicidad de los cursos nuevos en la academia. Cuando ya están las fechas confirmadas, porque ahorita les puedo decir en septiembre, pero en ese momento no les podría decir si es el 1 de septiembre, el 30 de septiembre, pero la última semana de cada mes siempre se lanzan las publicaciones en las redes sociales, pendientes en Facebook, en Instagram, se lanzan las campañas, ¿no? Con la fecha específica ya confirmada de cada curso. Edson, para los instructores de Sudamérica, ¿tienen, tú crees, o hay posibilidad, como si yo quisiera ser instructor de IT Training for Me, ¿qué hago? O tú vas atrás de, o tú eres un cazatalento que vas atrás de los instructores. ¿Cómo que funciona eso? Normalmente hay personas que se acercan a mí y me dicen que quieren formar parte, pero uno de los problemas es que nosotros estamos buscando irnos a las partes especializadas, ¿no? Atacar las partes especializadas, data center, ACI, SD-WAN, seguridad, un curso solo de ICE, es decir, irnos por muchas cosas especializadas que son las que tienen bastante demanda. Y luego tenemos los cursos que son como los que más populares, como CCNA, ¿no? CCNA y CCNP creo que son los más populares, pero en este caso, en esos cursos ya tenemos los instructores completos y están cubriendo como la demanda. Entonces muchas veces se acercan personas y me dicen, yo puedo dar CCNA, y yo les pregunto si hay alguna otra especialidad en la que nos pudiese apoyar, y muchas veces me dicen, no, nada más doy CCNA, pues ahí donde tenemos como si quisiéramos probarte y ver, pero el problema es que la parte de CCNA pues ya está cubierta con los instructores que tenemos. Claro. Pero si hay gente, instructores que se quieran animar a alguna especialidad diferente de CCNA, yo normalmente hablo con ellos, les pregunto ¿qué ves, en qué tienes experiencia o qué tienes pensado como especialidad para impartir. Normalmente lo hablamos. A veces quedamos con instructores y ya a la hora de la fecha me dicen siempre no puedo, me salió algo y entonces a veces hay que lidiar con esas cosas, ¿no? Me pasó una vez que hasta publicamos el curso y como 2 días antes de que ya tenía gente inscrita al curso me salió una persona diciendo que siempre no lo iba a dar, ¿no? Y nos tocó buscar otro instructor de los mismos, ¿no? Que pudiera cubrir ese grupo. ¿No? Es complicado buscar instructor, es complicado, pero siempre estoy abierto, o sea, si cualquiera que quiera, o sea, me puede contactar por redes sociales, hablamos, tienes una idea y siempre es de ver si esa idea va a ser rentable, ¿no? Porque muchas veces sí tienen ideas de cursos, pero hay cursos que no tienen demanda, o se pueden lanzar y solamente van a salir 2 personas interesadas. Es bien difícil, ¿no? Entonces, es de ver. ¿No? Nosotros tenemos ya un estudio de mercado de cuáles son los cursos más populares, cuál es lo que más la gente demanda también, que nos escribe y nos piden, oye, estoy interesado en esto, o en empresa tenemos 5 empleados que quieren tomar este curso y tenemos ahí más o menos estudiar el mercado de qué es lo que más se requiere. Y de hecho, bueno, si alguien lo está viendo y es instructor o tiene mucha experiencia en seguridad, si estamos buscando actualmente un instructor para seguridad, para el CCNP Security, aprovechando el espacio. Claro que sí, y estoy dejando ya tu LinkedIn o LinkedIn, como quieran traducirlo,
Edson, no me queda más que agradecerte esta conversación de hoy, casi 1 hora y media, por no decir 1 hora 35, donde has explayado más que suficiente para entender cómo es esta trayectoria, ¿no? Y de nuevo, felicitarte y agradecerte esta 1 hora y 35 minutos. Tus últimas palabras, Edson, aquí. Nada, muy feliz de compartir. A mí me gusta mucho este tipo de conversatorio, ¿no? Es muy ameno. Me ha gustado mucho compartir, hablar de la experiencia, contestar las preguntas de las personas. Frecuentemente hago lives también en mi canal de YouTube, si se quieren pasar a mi canal y ver alguno de los lives. Voy a poner aquí. Lo voy a poner. Muchas veces hago live solamente por platicar, a ver qué pregunta la gente y salen conversatorios. Claro, y es interesante la necesidad del mercado, cambios de perfil, y por ahí correcto. va. Sí, no. Vale. Sí, muy alegre, muy feliz y muy agradecido, Tommy, de que me tomaras en cuenta y estar aquí una vez más, ¿no? Más bien ya te comprometo a ese Lap Hanson ahí, que ya me estás Sí, debiendo un tenemos añito. pendiente eso, ya lo habíamos hablado, tras de cámara, ¿no? Sí, tenemos ahí uno, a ver qué es lo que está más demandado Mira hoy, ¿no? que yo traje a un amigo, es que es difícil, como te hablaba en off, ¿no? O sea, ahí felizmente es un poco complicado nuestra red en español en manifestarse, ¿no? Es por la falta de tiempo, falta de cultura, no lo sé. Yo traje un sector de ACI y es una herramienta que se está consumiendo mucho en el mercado, ¿no? Yo ya lo vi hace 3 años y cada vez que veo a otros clientes me sorprende porque está escalando mucho, ¿no? Sí. ACI, DNA, está viniendo, pero muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, para las personas que quieran integrarse a este perfil de data center, les diré que salarialmente es muy bueno, ¿no? O sea, ya, para la gente que siempre está preocupada en el salario, ¿no? Salarial es muy bueno, pero depende también tu perfil, ¿no? Que demuestre lo que sabe, claro está. No basta un certificado para decir que este es mi salario, también a veces nos engañamos con eso, ¿no? Eso, un grande abrazo virtual y espero que podamos programarlo. Ahí sé que los tiempos para ti están full, pero vamos a verlos ahí, a ver si este año, noviembre, o si no, comienzo del próximo 2025, podamos juntarnos nuevamente. Un grande abrazo y hasta ahora. Señores, compartan, dejen su like y ahí conozcan un poco más esta caminada de Edson, que ya nos está tirando muchas piedras del camino para poder ir atrás de ello. Tal vez el 2025 pueda tener mi hashtag también de CSG. Bye bye, buen final de semana con todos. Chao, chao.